El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. Muy bien, 6:17, ¿cómo le va con Tertulio? Bastante bien con Tertulio. Simplemente empezar el programa haciendo una aclaración, ¿no? Este programa no es el que le va a entrevistar al expresidente Correa. Es Majestad TV, en donde va a salir el día de hoy, tengo entendido. Sí, hoy. Majestad Televisión en Santo Domingo. Sí, es en Majestad TV. Los que estén interesados pueden seguir la señal y la transmisión a través del Facebook Live, pero es Majestad TV Santo Domingo, nuestra filial en Santo Domingo. Nosotros no, por si acaso. Para los que dicen que todos los días le entrevistamos a Correa, no tenemos la suerte de entrevistarle hoy al expresidente. Oye, coincide... Pero eso es una barbaridad el sufrimiento de alguna gente, ¿no? Es una barbaridad. Ni siquiera se dan el modo, o por lo menos tienen la posibilidad de averiguar bien. No, ni leen. Ni leen. En el arte está clarito, Majestad TV. Ni leen. Esto es Majestad Radio. Pero ni leen. Bueno, oye, coincidencias, ¿no? Ayer el bloque de la Revolución Ciudadana, y en este caso en la persona de Amapola Naranjo como la solicitante, han presentado un nuevo pedido de enjuiciamiento político en contra de la ministra del Interior, la señora Romo. Hay uno que fue presentado ya el pasado 8 de agosto por parte de los legisladores Lourdes Cuesta, independiente, y Roberto Gómez, todavía integrante de la bancada de Creo, también en contra de la señora Romo, y que debe estar en alguno de los 10, 20 cajones guardado de la presidencia de la Asamblea. No sabemos cuándo el señor Litardo le dé la importancia a estas solicitudes, así como le ha dado a otros temas, ¿no? Bueno, ahora tiene otro pedido más, pero coincide justo ayer con Tertulio algunas notas espeluznantes de lo que está sucediendo en las calles de nuestro país. El asesinato de un arquitecto en el norte de Quito y la balacera en una escuela en la ciudad. Eso sumado a todos los eventos de inseguridad que se reproducen a diario en los 220 cantones restantes de nuestro país y en las cárceles. O sea, ya incluso el tema de los asesinatos, de las muertes dentro de los centros de rehabilitación social, me parece que se convirtió en parte del escenario del día a día, que ya no nos sorprende. O sea, ya no causa el mismo estupor que con las primeras 5 o 10 muertes, como ahora vamos ya casi 30, y es algo normal. Se ha cotidianizado, ¿no? Pero sí, desde el pasado viernes, el viernes uno, el fin de semana otro, casos de asesinatos dentro de las cárceles, y el tema como que ya se va normalizando, ¿no? Ya se vuelve parte de la cotidianidad. Para nosotros no, estos temas creo que tienen que convocar y llamar la atención. Hay prioridades y las autoridades parece que no lo entienden así. El tema de la inseguridad creo que preocupa y mucho a todos los ciudadanos que día a día salen y salimos a trabajar, que lo que queremos es regresar con la misma seguridad y con esas mismas garantías que salimos a trabajar a nuestras casas para encontrarnos con nuestras familias. Insisto, hay prioridades, ¿no? Si más importante es estar ocupados de lo que dicen 2 periodistas, y eso es lo que más pendiente le tiene a la ministra, me parece que es lamentable. Yo creo que hay cosas que deben ser atendidas de urgencia, y el tema de la seguridad es una de ellas. Veamos qué es lo que hace ahora el señor Litardo, ¿no? Ayer leía yo con Tertulio un par de tweets publicados por integrantes de la bancada social cristiana, que con el respeto que se merecen ellos, no me vengan a decir que no son parte del acuerdo de la coalición, han sido parte de este cogobierno de 2 años, pero me parece que le van bajando el pulgar a la señora Romo. El uno fue Henry Cucalón, que escribió un tuit un poco más corto citando uno de estos 2 eventos acá en la ciudad de Quito, que decía que la inseguridad y la violencia está incontrolable. Y la otra que me parece que es más contundente todavía, porque además es miembro del Consejo de Administración Legislativa, y si Litardo se sigue haciendo el distraído y mirando para otros lados, sin tomar en cuenta estos 2 pedidos de juicio político en contra de la ministra del Interior,
Como miembro del CAL, Cristina Reyes podría pedir cambio en el orden del día y solicitar que los dos casos, que los dos pedidos, las dos solicitudes de juicio político sean tomadas en cuenta. Cristina Reyes, ayer en su cuenta de Twitter ponía: la ineficiencia e indolencia no se pueden seguir premiando. Los juicios políticos contra la ministra María Paula Romo deben ser inmediatamente puestos en conocimiento del CAL y que se investigue y se sancione su responsabilidad política ante la inseguridad que nos quita el sueño. Veamos, ¿no? Si es que finalmente la Asamblea toma alguna decisión, si es que trata de limpiar su imagen, tramitando estos dos pedidos. Ahora, yo sí soy de los que cree que estas solicitudes de juicio político se han venido convirtiendo en una suerte de plataforma o de catapulta para unos y otros, ¿no? Pero hay, claro, sectores de la opinión pública que impulsan unos juicios más que otros. Entonces, cuando se trataba de destituir a los 4 consejeros de Participación Ciudadana, tuvimos una ola de apoyo, ¿no? De los medios, de los opinadores, de la clase política, que impulsaron la censura en contra de Tuárez, de Desintonio, de Walter Gómez y de Rosa Chalá. Pero acá, como obviamente, y creo que somos todos conscientes de que hay un blindaje mediático y político también, desde luego, porque es indudable que la señora Romo tiene un respaldo político impresionante, acá no hay la misma prestancia o la misma intensidad en los pedidos. Entonces, veamos si es que, por ejemplo, con esta manifestación pública que hace la señora Reyes, que es integrante del CAL, de alguna forma eso termina ejerciendo algún tipo de presión para que el presidente Litardo incluya dentro de los temas a tratar en los próximos días y a resolver. Eso por un lado. Ahora, por otro, yo decía, ¿la señora sigue teniendo respaldo político? Sí. Patricio Donoso, quien es segundo vicepresidente de la Asamblea y es integrante del bloque de Creo, dijo en una entrevista en un medio escrito, y con nosotros aquí hace algunas semanas atrás, que él, por ejemplo, cree que no había causales para enjuiciar a la señora Romo, y dijo que le parecía una extraordinaria ministra. Entonces, ahí estamos como medio fregados, ¿no? Yo lo que he manifestado en varias ocasiones en estos micrófonos es que el juicio político per se no es una condena contra un funcionario, ni antes ni hoy, y no será mañana. Yo en lo personal no creo en la institución del juicio político, no la creo. Y no la creo por múltiples factores. He tenido la oportunidad durante más de 2 décadas de atestiguar varios de los juicios políticos, algunos más mediáticos, más polémicos, más controversiales, más conflictivos que otros. Otros pasaron totalmente desapercibidos, tanto así que nadie se acuerda de quiénes fueron los protagonistas. Desde el denominado banquillo de los acusados y desde alguna curul presentando alguna acusación. El tema es que cuando se plantea un juicio político y el funcionario va a la Asamblea a presentar sus descargos, los legisladores no escuchan en su conjunto. Y aquí sí voy a hacer una generalización. Obviamente toda regla tiene su excepción, pero la excepción confirma la regla. Y en su conjunto los legisladores no escuchan las intervenciones de las autoridades, que son materia de una interpelación, que llegan a la Asamblea, que presentan sus descargos, muchas veces descargos fundamentados, descargos argumentados. Finalmente se toma una decisión que termina siendo política. La condena es una condena netamente política. Por eso no creo yo en la institución del juicio político. Y no creo porque además la institución del juicio político, señores, amigos y amigas, a lo largo del tiempo, a lo largo de estos 40 años de vida democrática, pero sobre todo en los últimos 10 o 12 años, la institución del juicio político ha estado marcada por una serie de trabas, a través de las cuales es muy complejo llevar a una autoridad al Pleno de la Asamblea Nacional para que responda por alguna acusación. Recordar, por ejemplo, y esto lo hemos mencionado en varias ocasiones, que durante la década de 2007 a 2017 apenas hubo 2 juicios políticos. El uno a los entonces integrantes del Consejo de la Judicatura ad portas de la consulta popular de marzo de ese año, donde se llevó adelante la denominada metida de mano en la justicia, término que fue bautizado por el propio entonces presidente Rafael Correa, y el otro contra la ex superintendente de bancos Gloria Sabando, que ya había dejado el cargo, juicio político que había sido impulsado por el entonces legislador Rolando Panchana. En este caso, Gloria Sabando fue censurada, mas no destituida, porque ya había dejado el cargo. No hubo más juicios políticos. A la Comisión de Fiscalización le llamaron Comisión de Archivo porque ningún proceso salía de esa comisión. Había una clara línea política para impedir que esos juicios políticos pasen al Pleno de la Asamblea Nacional. En los últimos 2 años y pico hemos tenido un montón de juicios políticos.
¿Cuán efectivo y de qué han servido esos juicios políticos? ¿Para qué han servido? Yo sí creo que debemos hacer una valoración. En su esencia, el juicio político debería servir para fiscalizar los errores u omisiones en el ejercicio de un cargo por parte de una autoridad. Pero con estas consideraciones que he planteado, yo en lo personal no creo justamente en la forma como se lleva adelante el juicio político, porque además los procesamientos dependen del momento político, dependen de las mayorías, dependen de quienes conducen o lideran la función legislativa, e insisto, eso no ocurre solo hoy, ha ocurrido desde siempre. Miren ustedes cómo, entiendo que el CAL todavía no termina una sesión, no tengo información, si es que alguien la tiene le ruego que me la comparta, pero hubo una sesión que se instaló hace dos semanas, que continuó la semana pasada, no tengo claro si finalmente concluyó la agenda, y allí estaba la posibilidad de calificar o no el pedido de juicio político planteado por la asambleísta de Tungurahua, Lira Villalba, contra los 5 integrantes del Consejo de la Judicatura de Transición. Un juicio político que desde mi punto de vista a esta hora es absolutamente extemporáneo, pero la asambleísta Villalba lo había planteado en octubre del año pasado. Y han pasado casi un año, 11 meses, desde ese pedido de juicio político. Hoy, llevar, por ejemplo, a interpelación en el Pleno de la Asamblea, e inclusive, antes, el paso previo a la propia Comisión de Fiscalización, a quienes ya no ostentan ese cargo desde hace varios meses porque se terminó ese proceso de transición. A mí me parece totalmente extemporáneo. Sobre las ejecutorias de ese Consejo de la Judicatura, los medios de comunicación hicieron mutis, los propios políticos hicieron mutis, se planteó ese juicio político y nadie se acordó, nadie dijo nada. La anterior administración legislativa, liderada por la señora Elizabeth Cabezas, también lo guardó bajo llave, no lo mencionaron, no lo incluyeron en el orden del día. Bueno, ahora se lo pretendió incluir, entiendo que no ha habido una resolución del CAL en ese sentido, pero más allá de eso, ese juicio político es absolutamente extemporáneo. Digo, responden a las coyunturas, y bien decía el contertulio, para los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana fue una aprobación a la velocidad del rayo. Pocas veces se ve una agilidad tan grande por parte de los denunciantes, por parte del Consejo de Administración Legislativa y de la propia Comisión de Fiscalización. Entre lo que se presentó el pedido de juicio político con las firmas en el área de gestión documental de la Asamblea hasta que calificó el CAL pasaron apenas 48 horas. Y luego 48 horas más, o sea, rapidísimo el tema, para que se reúna la Comisión de Fiscalización, aboque conocimiento e inicie el trámite. Son, digamos, las urgencias de nuestros políticos. Y fue un cargamontón, sí, porque fue el pedido de Villamar, el pedido de la Comisión de Participación Ciudadana y el pedido de la coalición. O sea, fueron 3 juicios políticos. Por esto yo no creo en los juicios políticos. Yo no creo en la institución del juicio. Son shows, montados, pero digo, en este caso, ¿se justifica o no se justifica que haya un proceso de fiscalización en contra de la funcionaria encargada del tema de la seguridad cuando tú estás viendo a diario eventos lamentables como los del día de ayer? Y ves que el manejo de la seguridad en los últimos meses al gobierno se le ha ido de las manos. O sea, probablemente alguien puede pensar que es también una cuestión de afectos y desafectos, ¿no? O sea, cuando se trató de enjuiciar a los del Consejo de Participación Ciudadana, los asambleístas no repararon ni siquiera en la burla, ni en la sorna, ni en la ironía, ni en el sarcasmo a la hora de decirles payasos, de decirles caricaturas, de ponerles todo tipo de etiquetas y adjetivos. Claro, porque es la corriente del momento, ¿no? Acá no, porque, claro, se ve muy mal que quien llegó al gobierno con el respaldo de una organización política que creo que todavía sigue siendo parte de ese sostén que le da contención a la funcionaria, y con el respaldo de otra gente que, digamos, tiene un peso importante hoy por hoy, ¿no? Cuando tienes tú un gobierno que es bastante cercano y de afecto al sector empresarial, por ejemplo. Entonces, ahí es distinto, pues, ahí es distinto. Ahí la opinión en contra de la señora es la que se ve mal. Por eso es que a uno le etiquetan y le estigmatizan, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero, digo, finalmente, yo en el fondo coincido contigo con respecto de la utilización o mala utilización de la figura del juicio político. Es indudable que hubo diputados o asambleístas que utilizaron estos procesos como catapulta, e incluidos los de las destituciones de las asambleístas, recordarás tú, ¿no? Y a los que finalmente para
algunos de los que utilizaron eso como catapulta para el tema electoral, mira que les fue mal. Esteban Bernal, que fue el que propició la destitución de Sofía Espín, por ejemplo, perdió la elección para prefecto de la SUAY. Entonces tampoco es que es garantía de absolutamente nada. Claro, supuestamente Bernal lideraba todas las encuestas y terminó perdiendo frente a Yacu Pérez Guartambel. Esa fue una de las sorpresas en la provincia de la SUAY, claro, tú bien citas, no necesariamente sirve. Y también a lo largo del tiempo se recoge, pues, el paso de legisladores que se caracterizaron por ejercer la fiscalización a ratos con demasiado histrionismo, ¿no? Creo que el ejemplo más claro ahora últimamente es Raúl Teso, ¿no? Un asambleísta que grita mucho, que gesticula mucho. Sí, claro, hay un montón de ejemplos. Pero, digo, en este caso en particular, ¿hay o no hay razones como para fiscalizar a la ministra cuando ves tú que el tema de la inseguridad, por supuesto, ya se escapó de las manos? O sea, es que yo sí creo que hay razones el gobierno ya perdió el control de la Yo seguridad. sí creo que hay razones para que la Asamblea ejerza un proceso de fiscalización sobre el accionar de la ministra de Gobierno. Yo estoy totalmente de acuerdo. Además, un ministro de Estado tiene la obligación de responder por sus acciones u omisiones ante la función legislativa, que es su juez, que es su fiscalizador en cuestiones políticas. Yo sí creo que la ministra de Gobierno tiene que dar una respuesta al país respecto de lo que pasa con la situación carcelaria, respecto del manejo del tema seguridad y también del tema político. Porque claro, hay la sensación de que desde la gestión de la doctora Romo más ha habido una cercanía con los temas políticos que con los temas de seguridad. Sí, o sea, yo sí creo. Y ahí creo yo. Yo sí creo. El tema es que yo no creo en la institución llamada juicio político en este país. Yo no creo en esa institución. Pero yo sí creo que la ministra tiene que dar una respuesta al país a través de su juez político, que es la Asamblea, sobre las acciones u omisiones en el ejercicio de su cargo. Eso sí creo. Yo creo que el gobierno en materia de seguridad, y es parte de la agenda que tenemos el día de hoy cuando recibamos a María Sol Borja, que es parte del equipo de periodistas que redactó el libro Viaje sin regreso. Yo creo que desde un inicio, con Tertulio, el gobierno en muchísimas áreas, ¿no? Porque no es la única, la de la seguridad. Ya vemos lo que pasa con la economía. Ayer la entrevista con el economista Carlos de la Torre nos dejó claro cuál es el panorama económico catastrófico que se puede venir en los próximos días para el Ecuador. Pero en temas de seguridad, mira tú, desde lo que ocurrió en la frontera y esos hechos lamentables de marzo, que empezaron en marzo del 2018, pero que tuvieron antecedentes, que son los de noviembre del 2017, cuando ya Huacho empezó a generar amenazas y advertencias al gobierno de Ecuador. Desde ahí hubo un manejo probablemente inadecuado y hasta negligente de los temas de seguridad. Por eso le costó el cargo a César Navas, a Patricio Zambrano como ministros del Interior y de Defensa. Después vino el señor Toscanini, que no tenía tino ni tacto ni para las ruedas de prensa, o sea, ni para los discursos, ¿no? Y se supone que el hombre es académico. En el caso del secuestro de una niña de 12 años, dijo que la niña se había ido con su pareja, normalizaba un hecho que al resto de la sociedad le parecía atroz, pero dijo que la niña estaba con su pareja, una niña de 12 años, que había sido secuestrada en la provincia de Sucumbíos. Claro, qué mal manejo, ¿no? Pero te das cuenta, entonces tienes lo de la frontera, tienes a Toscanini que no manejaba el discurso, y bueno, después llega Romo, y con la llegada de Romo además, el gobierno toma una pésima decisión, que no solo lo he dicho yo, lo dijo en estos micrófonos José Serrano, quien fue ministro del Interior en el gobierno de Correa, y ayer te lo dijo a ti, citando uno de tus tweets, el doctor Javier Zavala Egas, que fue lo mismo que pasó en el área de justicia y rehabilitación social. Un error garrafal haber juntado el manejo de la gobernabilidad y la política con el tema de la seguridad. Y yo entiendo que una de las destrezas y una de las áreas en las que mejor se desempeña o se desenvuelve la señora Romo es la de la política. Perfecto, designa a la secretaria de la política. Pero ¿cómo llegas y con qué estudios técnicos y con qué análisis? O sea, ¿basado en qué? ¿En qué hay que eliminar y borrar de un soplo todo lo que se hizo en el gobierno anterior? Bueno, eliminemos la figura del Ministerio del Interior y juntemos y volvamos a hacer lo que era antes del Ministerio de Gobierno y policía, ¿no?
creo que desde todo punto de vista termina siendo un error, porque te empiezas a ocupar de los temas legislativos, de lo que pasa en las gobernaciones, de lo que pasa con los gobiernos autónomos descentralizados. O sea, te reúnes con todo el mundo, con los diputados, con los gobernadores, con los alcaldes, con los prefectos, con todo el mundo, y no te ocupas de los temas más sensibles, que en este caso son, por ejemplo, los de la seguridad. Entonces, yo no sé qué opinas tú, pero a mí me parece que con lo mismo que ocurrió con el Ministerio de Justicia, que eliminaste toda esa figura y ese organismo, y con él todo el sistema y el manejo de la rehabilitación social en el Ecuador, y acá terminas haciendo lo mismo, encargándole a la misma funcionaria el manejo de lo político y el manejo de la seguridad. Parece a mí que siguen siendo errores graves que ha cometido el actual gobierno y sobre los cuales la opinión pública dice poco o casi no dice nada. No sé por qué, además. Guardan ese silencio que a ratos es medio cómplice. Sí, de acuerdo. Es un tema muy complejo. Bueno, el presidente de la Asamblea no está esta semana en Ecuador, entiendo que está en China, cumpliendo alguna agenda, así que seguramente esta semana no habrá cal. Esta semana con toda seguridad no se resolverá nada de esto, pero sí creo yo que el presidente Litardo le debe una respuesta al país sobre por qué no ha puesto a consideración este tema. Más allá de que yo mantengo mi posición, yo sí creo que hay cosas sobre las cuales la gestión de la ministra de Gobierno debe ser fiscalizada, debe ser auditada, sin duda. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero no creo yo en la institución del juicio político aquí en el país. No creo. Nuestros políticos no son serios, con honrosas excepciones, pero nuestra clase política no es seria, nuestra clase política no es responsable, nuestra clase política no actúa pues con base en el sentido común, sino con base en el odio en algunos casos, con base en la conveniencia política, con base en la necesidad de visibilizarse, con base en afectos, con base en desafectos. La clase política es así. Por eso digo, no confío en esta institución. Pero bueno, ese es un tema sobre el cual evidentemente va a haber mucho debate político en la Asamblea Nacional. Hay otro tema con Tertulio que se nos quedó ayer en el tintero y que me parece a mí muy importante porque es de esas cosas que uno no termina de entender. Yo al menos, créanme, audiencia, créanme, con Tertulio, yo no termino de entender. Estamos 25 de septiembre. El 22 de septiembre pasado, el Movimiento Alianza País emite un comunicado. Sí, ya sabes cuál es el comunicado. Expresé lo mismo, reaccioné lo mismo cuando leí el comunicado. Yo hice un hilo en Twitter. La Asamblea ha perdido una extraordinaria oportunidad para dar respuesta a la sociedad sobre temas sensibles como la despenalización del aborto por violación, la incautación de bienes obtenidos mediante actos de corrupción o la protección de procesos de integración regional como UNASUR, que aunque tuvo problemas que la llevaron a su inmovilidad, pudo ser recuperada como un mecanismo de desarrollo e integración de nuestros pueblos latinoamericanos. Las decisiones de ciertos legisladores lamentablemente solo han considerado intereses o prejuicios personales, cálculos políticos y cesiones a grupos de presión que han excluido un análisis más profundo que en el caso de embarazos producto de violaciones han desperdiciado la ocasión para ofrecer soluciones a un problema de salud pública, para reforzar la protección de derechos de grupos vulnerables, para contribuir al cese de la espiral de violencia y frenar el ciclo de la pobreza a las que se condena a niñas madres al asumir forzosamente la maternidad. Algunos asambleístas prefirieron anteponer sus propios intereses sobre los de las niñas, adolescentes y mujeres víctimas a quienes se les ha despojado de los derechos a la autodeterminación de sus cuerpos y de sus planes de vida. Como organización política cuyos preceptos se cimientan en la defensa de los derechos, expresamos nuestro desacuerdo por las decisiones adoptadas, inclusive por algunos compañeros asambleístas de Alianza País, porque contrarían los principios con los que este movimiento se comprometió a trabajar con la gente. Frente a estas discrepancias con las resoluciones legislativas, pedimos la sensibilidad del Ejecutivo para que corrija esta situación con el veto a la ley en su calidad de colegislador. Como militantes de una organización progresista, coherentes con nuestras convicciones, seguiremos firmes en la lucha contra las desigualdades sociales, en el impulso de los intereses de las grandes mayorías, sin claudicar en la batalla contra la corrupción y en la búsqueda de integración plena de nuestros pueblos, de nuestra patria grande. Comunicado de Alianza País, créanme, es un comunicado de Alianza País. ¿Por qué llama la atención? Uno,
Yo en este momento no tengo claridad cómo se está manejando este movimiento. Entiendo que el ex prefecto Gustavo Baroja es el secretario ejecutivo de Alianza País. Entiendo que el presidente de la República es el presidente de Alianza País, más allá de que no activa, no tiene ningún tipo de papel al interior de esta organización política. Ayer en una nota de Taramazonas, de autoría de la colega periodista Andrea Samaniego, había un dato no menor, que yo no lo sabía, que resulta que la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña sigue figurando como dirigente del movimiento Alianza País y que no ha sido reemplazada. Llama la atención ese tipo de temas, ese tipo de situaciones. Alianza País, su dirigencia, ni el ex prefecto Baroja, ni algún otro tipo de voceros, durante el proceso previo de debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, no sé si tú lo hiciste con tertulio, yo no escuché en ninguna parte ni al economista Baroja, ni a alguna otra, ni algún otro personaje de la dirigencia de País expresándose con reparos o apoyos al contenido del proyecto de reformas al COIP. Ni al ex prefecto Baroja, actual secretario ejecutivo de Alianza País, ni a otros dirigentes de esta organización que lamentablemente no han sido visibles, no se los ve en los medios, no se los ve haciendo activismo político, no los he visto yo, al menos no los he visto yo. A ninguno de estos dirigentes yo los he visto, por ejemplo, expresarse luego de que el presidente de la República planteó a la Asamblea Nacional el pedido de denuncia del Tratado Constitutivo de UNASUR. Y cuando las cosas ya se dieron en la Asamblea Nacional, resulta que Alianza País emite un comunicado llamando la atención de su bloque. A mí me encantaría saber si la dirigencia de Alianza País, insisto, yo solamente identifico al economista Baroja. Entiendo que el ex ministro y ex asambleísta Miguel Carvajal también forma parte de la dirigencia de Alianza País. A mí me encantaría saber si ellos tuvieron un diálogo previo con sus legisladores. Porque, por ejemplo, sí separo las cosas con tertulio, amigos, amigas que nos escuchan y que nos ven. Una cosa es el tema de la despenalización del aborto por violación. Sobre ese tema, yo estoy totalmente de acuerdo en que todas las organizaciones políticas hayan liberado de la disciplina partidista a sus legisladores. Y cada pero cual votó. Eso no pasó. No, ¿en qué? No pasó. No pasó eso de que dejaron. ¿En cuál no pasó? ¿No leíste la crónica de María Sol Borja? ¿En cuál no pasó? Te pregunto. Creo. A ver, ahí no. Relatado en la nota de Jekyll City de que el señor Lazo les llamó por teléfono y de que el señor Luis Pachal habló con los integrantes de Creo para decirles que no voten a favor de la despenalización. Esa es otra cosa. No hubo libertad para que voten de acuerdo a sus conciencias. Bueno, dejémosla Creo, más allá de que yo ahí discrepo porque sí había una postura que luego la cambiaron. Luego hubo legisladoras que no votaron o que votaron de forma incoherente con su visión. Por eso. Ya. Pero en el caso de País, entiendo que hubo una libertad para que voten de acuerdo a sus convicciones. Yo insisto, ya hemos debatido, hablamos la semana anterior sobre la doble moral de algunas legisladoras y algunos legisladores que en el discurso dijeron una cosa y que en la praxis tuvieron otra o dijeron otra cosa o se expresaron de otra forma. Pero en el tema de UNASUR, señores, el tema de UNASUR, y tú coincidirás conmigo, pasó totalmente desapercibido. No hubo mayor eco en los medios de comunicación, no hubo alertas por parte de los legisladores y resulta que esa decisión del tema de UNASUR, se aprobó con los votos pues de Alianza País. Yo aquí tengo la votación. Es que no de creo, la sesión 620. Ver, no creo que hubiera sido distinto con tertulio, ¿sabes por qué? Porque la iniciativa de sacar a Ecuador de UNASUR nace del Ejecutivo. O sea, fue un pedido de Moreno. Moreno es el presidente de Alianza País. Los que quedan hoy todavía en este bloque, me imagino yo que siguen la línea de su presidente, ¿no? De su líder del movimiento. Entonces, ¿cómo les vas a pedir tú a ellos que defiendan los principios de la unidad regional, etcétera, etcétera, o del plan de gobierno con el que llegaron al poder, porque ese plan de gobierno ya no sirve para nada, entonces tienen que hacer lo que dice el presidente, pues? O sea, a mí más bien me parece que van en la línea que impone hoy el Ejecutivo a su bloque. Moreno fue el que propuso la salida de Ecuador de UNASUR. Claro, por eso me parece una... A ver, o sea, a mí le voy a llamar las cosas por su nombre. A mí me parece una ridiculez ese comunicado. El comunicado es una ridiculez. Es una ridiculez. Pero la actuación del bloque no. O sea, la actuación del bloque va en concordancia con las ideas de Moreno. De acuerdo, de acuerdo en eso. Pero por eso te digo, o sea, ¿qué papel o qué rol juega el movimiento País respecto del gobierno, respecto del bloque? ¿O esta es una nueva muestra de que efectivamente hay un divorcio, un distanciamiento total, radical,
entre el pensamiento del Movimiento País y el pensamiento del presidente de la República y el pensamiento del bloque de legisladores? Porque también reflexiono, ¿los legisladores están alineados con el pensamiento del Ejecutivo? ¿El Ejecutivo mantiene diálogos, sigue manteniendo diálogos con el bloque? ¿Desde cuándo el presidente de la República no se ha reunido con los legisladores? Son preguntas que planteo, cuya respuesta no la tengo yo en este momento. Pero a mí lo que me queda claro es que hay un divorcio clarísimo, hay una separación, hay una distancia clarísima entre la visión del movimiento, partiendo de que a mí me parece totalmente inconsistente ese comunicado de Alianza País. Inconsistente con la realidad, porque Alianza País no se pronunció cuando el presidente de la República envió a la Asamblea la denuncia del Tratado Constitutivo de UNASUR. No se pronunció. Yo no le escuché a nadie pronunciarse sobre eso. Y cuando las cosas estaban, ya se dieron, las cosas están dadas, resulta que sobre la leche derramada emiten un comunicado, desde mi punto de vista, absolutamente inconsecuente con la realidad de los hechos. Y los hechos que dicen que los legisladores de Alianza País votaron a favor de la denuncia planteada por el presidente de la República, que además es presidente de Alianza País. En este punto no entiendo nada. Pero van dos comunicados al hilo que terminan siendo una ridiculez. ¿Me recuerdas del otro de qué era? Déjame ver. Si buscas la cuenta de Alianza País, sí, hubo otro comunicado hace unos días que también era de una... Ah, el de las cuentas troll, ¿ese? ¿Será ese? Hay uno de cuentas troll, hay uno de la violación sexual, dice... A ver, hay algunos comunicados. No, pero hubo uno hace algunas semanas que... Pero igual, ¿cuál será? ¿Sobre qué tema? No me acuerdo sobre qué tema era. Déjame ver si... Ah, ya, si de Arroz Verde. Ya. El de 13 de septiembre. Más allá de las sentencias y juicios mediáticos o políticos vertidos irresponsablemente sobre Alianza País, los cuales han generalizado una conducta impropia y un estigma que no corresponde a sus verdaderos militantes, debemos aclarar una vez más que de acuerdo con las investigaciones realizadas por los operadores judiciales y las pesquisas practicadas a las cuentas de nuestra organización, se confirma que no ingresaron recursos ilícitos al movimiento y que las tramas montadas, según denuncias de casos como Arroz Verde o Sobornos 2012-2016, no corresponden ni de lejos a las prácticas contables que con transparencia y apego a la ley hemos venido desarrollando. Quienes presuntamente resultaron beneficiarios de pagos indebidos hoy procesados no son miembros de Alianza País o no reportaron a nuestra organización política ni de sus gestiones ni de aportes para campaña alguna. Aquí me detengo. Viviana Bonilla no es parte de Alianza País. No es parte de Alianza País. Aquí dice, quienes presuntamente resultaron beneficiarios de pagos indebidos hoy procesados no son miembros de Alianza País. Viviana Bonilla no es parte de Alianza País. Ella no es parte de Alianza País, se desafilió hace rato. Mira tú. Claro, ella actúa como independiente en la Asamblea. Pero hoy, en ese momento no fue parte de Alianza País. Cuando supuestamente recibió. Pero habla del momento actual, el comunicado. Pero lo que sí resulta ridículo es que esta dirigencia de Alianza País se quiera desentender de un caso que obviamente involucra a todo el movimiento, ¿no? O sea, si Baroja sigue siendo dirigente de Alianza País, Baroja está mencionado en el informe Lucas Majano, que nosotros no sabemos por qué la Fiscalía no lo ha incluido, ¿no? Porque es sobornos 2012-16 y no sobornos 2012-17, que son esas decisiones de carácter político que toma la Fiscalía, como nos dijo aquí Cristian Zurita, ¿no? Hay condiciones políticas que impiden que la fiscal pueda ir más allá en sus investigaciones, ya ustedes pueden interpretar cuáles son esas condiciones políticas. No lo entiendo. Señores, no lo entiendo. Yo en este punto, cuando leo este tipo de cosas, yo digo, a ver, hay tanta incoherencia en nuestra clase política, pero de verdad, hay tanta incoherencia, nuestra clase política es tan incoherente. Pretenden engañar a la gente desde mi punto de vista, y espero que se entienda lo que estoy diciendo. Estoy hablando con absoluta frontalidad, con respeto, pero con frontalidad. El comunicado que emitió Alianza País es un comunicado totalmente ridículo, es un comunicado que no se apega a la realidad, es un comunicado que no responde a los episodios ocurridos, no de los últimos días, no de las últimas semanas, sino desde hace 2 años y pico. En la votación del caso del aborto, la votación de Alianza País funcionó así. A ver, votaron por la aprobación 18, en contra 18, se abstiene 1 y ausente 1. Es decir, estuvieron entre no, abstención y ausentes 20 en total. Es decir, el porcentaje de influencia a la hora de la decisión fue del 52.63% de Alianza País, ¿no? Porque son 18 que votaron no, 1 que se abstiene y 1 que es ausente, de 38 en total.
Entonces, digamos que la actuación en el caso del aborto del bloque de Alianza País sí fue fundamental, porque se necesitaban apenas 5 votos para dar paso a la despenalización del aborto. Entonces, y claro, tienes de otro lado el tema de la UNASUR, pero yo te pregunto, ya poniéndolo en una balanza con Tertulio, ¿cuánto importa o cuánto pesa en el escenario político hoy un comunicado de Alianza País? No, no pesa, no pesa. No pesa. No pesa. Pero yo creo que hay que evidenciarlo. O sea, las incoherencias, pero esas claro, incoherencias hay que evidenciarlas. Claro. Todos, y no solamente Alianza País, ¿no? ¿Cuántos de los integrantes del bloque de Alianza País que hicieron campaña con la foto al lado de Correa, que están ahí, que ahora están en la otra orilla, ¿no? Claro. O sea, de incoherencias. Claro, ¿y cuántos de los de la Revolución Ciudadana que hicieron campaña con Moreno? De lado y lado. De lado y lado. O sea, nuestra clase política es muy incoherente. Lo mismo ha pasado en las filas de Creo, lo mismo ha pasado en las filas del Partido Social Cristiano. La clase política ecuatoriana es incoherente. Los integrantes de Pachacutic, por ejemplo. Ayer leía yo la crónica esta, que está muy buena, busquen la de Jekyll City de Marisol Borja, donde ella desmenuza el tema del viraje de unos y otros a última hora, donde Silvia Buendía, que es una de estas activistas por los derechos de las mujeres, decía que contaban que esos tenían 75 votos fijos para la aprobación del tema aborto, y que 5 de esos 75 votos eran los de Pachacutic, mira tú. Y de pronto los Pachacutics terminan votando en contra. Claro, pero súmale además los votos que estaban supuestamente comprometidos de Tan Rivera, de Yanine Cruz, de María Mercedes Cuesta. Súmale ahí. En el caso de Tan Rivera, relata la nota de Sol que hubo un episodio triste que vivió ella en misa, en donde el sacerdote le dijo asesina en plena homilía. En el caso de Yanine Cruz y de otros legisladores de creo que también se ubica ahí a Fernando Cadejas, está el tema de la presión que ejerció tanto Guillermo Lasso como Luis Pachala. Y hay un pasaje de esta nota de Sol que es bastante interesante, en donde Pachala le insiste a la periodista sobre lo democrático que es el señor Lasso y que él había dejado en libertad a los integrantes de su bloque. Pero después resulta que Sol trata de comunicarse con Lasso para que le explique si es que él llamó y se comunicó con sus asambleístas para sugerirles o quizás presionarles para que voten de determinada manera, y Lasso le responde que no y que eso es lo único que tiene que decir. La periodista le repregunta y Lasso le bloquea en el WhatsApp. Busquen, en serio, busquen ese artículo de Jekyll City. Tiene unos detalles muy interesantes. Y todo se relaciona con que estas asambleístas también tienen en sus cálculos el ser candidatas nuevamente en 2021. Entonces, vuelvo a repetir la misma cantaleta de todos estos días. Acuérdense de todos estos episodios vergonzosos cuando vayan a las urnas. Y acuérdense también de otro episodio. Rápidamente, en la parte final de nuestro comentario, alertamos en nuestra audiencia en minutos, estaremos dialogando con el exministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pastor Morris, quien está siendo procesado, vinculado al denominado caso Singue. A ver, ayer... en la política creo que uno ya ha perdido la capacidad de sorprenderse, porque creo que nuestros políticos son muy hábiles para ubicarse de acuerdo al momento, de acuerdo a la coyuntura. Ayer hubo una declaración de un grupo de legisladores en la zona de las banderas, que es el ingreso al Salón del Pleno Nela Martínez de la Asamblea Nacional. Legisladores que integran la Comisión de Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional. Esta comisión, amigos y amigas, es una de las comisiones más importantes de las 13 comisiones legislativas, las 12 permanentes más la de fiscalización. De entre esas 13, la Comisión de Derechos de los Trabajadores es una de las comisiones más importantes porque maneja temas de mucha sensibilidad, asociados, por ejemplo, al Código del Trabajo, a la Ley de Servicio Público, a la Ley de Seguridad Social, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la legislación vinculada a la protección y a los derechos de los trabajadores, se maneja en esa comisión. Esa comisión fue integrada el pasado 16 de mayo, fue reconfigurada tras la elección de las nuevas autoridades. Esa comisión tenía una configuración distinta entre el 16 de mayo del 2017 y el 14 de mayo del 2019 fue liderada por Liliana Durán, y esa comisión se conformó cuando el momento político en la Asamblea era totalmente distinto. Obviamente hubo la implosión interna en Alianza País y claro,
Liliana Durán comulga con la tesis de la Revolución Ciudadana. Se reconfiguró esa comisión y claro, ha estado llena de problemas porque a la interna le dieron una suerte de golpe de Estado al acuerdo político que en un primer momento daba cuenta que debía ser elegida María José Carrión presidenta dentro de la comisión y Karina Arteaga vicepresidenta dentro de esa comisión. La comisión dio un golpe de Estado allí, de una forma, digamos, poco usual. La parte reglamentaria, la parte legal ha sido muy discutida. Fue elegido Vicente Tayano como presidente de esa comisión. Vicente Tayano, quien pertenece al Partido Social Cristiano. El Consejo de Administración Legislativa, en una decisión inédita, también para la discusión, echa abajo esa resolución interna de la comisión y traslada al Pleno de la Asamblea Nacional la decisión de elegir a sus autoridades, porque la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece un plazo para que la propia comisión elija autoridades, luego del cual, si es que esto no ocurre, el tema pasa al Pleno y es el Pleno el que toma una decisión. El CAL dejó sin efecto, a través de una resolución administrativa, tema que también ha sido discutible, lo que pasó a la interna de la comisión cuando eligieron a Tayano. Lleva todo a foja cero, regresa al Pleno y en el Pleno se había los votos, con base en el acuerdo entre Alianza País, el Movimiento Creo y los independientes del BIN y del BADI. Y eligen a María José Carrión y a Karina Arteaga como presidenta y vicepresidenta de esa comisión. Lo mismo pasó con la Comisión de Gobiernos Autónomos, lo mismo pasó con la Comisión de Educación. Exactamente lo mismo. Bueno, resulta que pese a eso, ya elegida la señora Carrión, hasta el sol de hoy, señores, la Comisión de Derechos de los Trabajadores no ha tenido una sola sesión regular. Una sola sesión regular desde el 14 de mayo que fue integrada. Es decir, a con junio, todos los integrantes, ¿no? Exacto. Porque la señora Carrión con los otros 3 o 4 Pero no que hacen eran sus quórum. aliados No hacen quórum. se han reunido, han recibido en comisiones ahí en reuniones informales a delegados, no hacen a quórum. organizaciones, pero no son No hacen reuniones, quórum. o sea, no forman parte de las actas de esas No reuniones, hacen quórum. Sí, no reuniones hacen regulares. quórum. Son reuniones ahí entre legisladores, reuniones que no son oficiales, reuniones que no constan en actas. En actas consta que hubo una convocatoria y no hubo quórum, eso consta en actas. En actas no consta que se reunieron 3 o 4 legisladores porque no hacen quórum en esa comisión. A mayo, a junio, a julio, agosto, septiembre, 4 meses. Más de 120 días que esa comisión no ha logrado regularizar su actuación. Pues bien, resulta que ayer un grupo de legisladores, entre los cuales extrañamente, digo, a mí me llamó la atención, aparece la actual vicepresidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores, la asambleísta de Alianza País por Manabí, Karina Arteaga. Y el actual integrante de la Comisión de Derechos de los Trabajadores, el asambleísta por Pichincha, quien se principalizó tras la destitución de Norma Vallejo, me refiero a Fausto Terán, aparecen avalando un pedido que hacen los otros integrantes de la comisión para que María José Carrión renuncie y le pueda dar gobernabilidad a esa comisión. Y yo entiendo que la presencia de Fausto Terán no fue gratuita el día de ayer ahí. Porque el nombre de Fausto Terán desde hace varias semanas, el nombre de Fausto Terán ha aparecido como el posible presidente de esa comisión si es que María José Carrión da un paso al costado. Si María José Carrión renuncia, la comisión tendría que designar un nuevo presidente. Si renuncia María José Carrión y renuncia la vicepresidenta Arteaga, que entiendo, esa es la idea a la cual la propia Arteaga ayer se mostró de acuerdo en que ella también podría dar un paso al costado, renuncian las dos y la comisión elige nuevamente autoridades de la comisión. Y entiendo que el nombre de Fausto Terán es el nombre de consenso para reemplazar a María José Carrión. Por eso la presencia ayer de Terán. Interprétenlo como ustedes consideren la presencia de los dos legisladores. Uno podría pensar que hay incoherencia o que hay sensibilidad o que hay la intención de pescar el río revuelto. Cada cual hará su valoración. Yo lo que digo es que en la política nada es gratuito y hay una serie de conveniencias y que la política se mueve con base en las coyunturas. Y en este caso, una precisión sobre todo para los colegas que cubren las actividades de la Asamblea. En este caso el CAL ya no tiene nada que hacer. O sea, no hay una fórmula en la Ley Orgánica de la Función Legislativa para que quien preside la comisión sea destituido.
Se ha removido, no existe. Tiene que ser la comisión la que dé solución. No, ni siquiera la comisión. ¿Pero cómo da la comisión solución? No hay forma. El Cali no tiene nada que hacer. Como ha ocurrido antes en los casos de Doris Solís o de Fernando Bustamante en la Comisión de Relaciones Internacionales, que den un paso al costado, que es lo que le están pidiendo a Carrión para que renuncie. Ahora, está de por medio la tosudez de la señora Carrión y digo, la falta de liderazgo y la falta de, no sé, de liderazgo, eso, ¿no? De Litardo, tanto de la Asamblea como dentro del bloque para pedirle a Carrión que dé el paso al costado. O sea, pues que Litardo es presidente de la Asamblea y tienes 2 comisiones que no están trabajando. Y para mí no es poca cosa, como lo dijo aquí el vicepresidente Donoso. Son 2 de 13, dijo. Así sea una. No, pero son 2 comisiones que no están trabajando. Yo con esa declaración del coincido, vicepresidente Donoso nada. no puedo estar de acuerdo. Yo no puedo estar de acuerdo. Cuando él dice que es mejor lo de ahora que lo de antes y que lo de ahora refleja la diversidad. Pero señores, hay una comisión que está bloqueada. No hay una, hay 2 comisiones que están bloqueadas. Esa y la de derechos de los trabajadores. Están bloqueadas y no pueden trabajar. En fin. Vamos a la pausa, amable audiencia. No se desconecten de nuestra señal. Seguimos. Tras la pausa estaremos dialogando con Wilson Pastor aquí en A Primera Hora. En punto a las 7.